Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Si estás escuchándome ahora mismo, es porque algo dentro de ti, algo oscuro, te ha impulsado a buscar más allá de lo que es seguro. Y te entiendo, porque yo también lo busqué. La curiosidad, esa chispa que nunca se apaga, siempre buscando más. Pero te aseguro que hay lugares donde esa búsqueda puede ser tu perdición. En mi caso fue la Deep Web. No hablo de los foros comunes o los sitios a los que muchos acceden por curiosidad pasajera. No, hablo de lo que realmente hay ahí abajo, donde las reglas de la sociedad no existen, donde las sombras se alimentan de secretos oscuros. En una tarde común, cuando mi vida ya no tenía muchas razones para continuar siendo la misma. Había pasado por tanto en los últimos años que la normalidad parecía una fantasía distante. Estaba fuera de trabajo tras un percance que tuve en el ejército. Sin rumbo, sin propósito. Una máquina rota, un soldado del olvido. Pero mi vida dio un giro extraño el día que decidí seguir un consejo que había escuchado en algún rincón oscuro de Internet. La Deep Web tiene lo que buscas, pero ten cuidado, porque puede ser lo último que encuentres. En ese entonces, no sabía qué quería encontrar. Tal vez solo buscaba algo que me hiciera sentir vivo nuevamente. Así que instalé Tor, sin más propósito que el de explorar. Pensé que solo sería un paseo por un barrio desconocido, uno que nadie vería si me alejaba a tiempo. Pero no era tan simple, no lo es nunca. Al principio, todo parecía inofensivo. Foros vacíos, archivos encriptados y listas interminables de productos y servicios ilegales, drogas, armas, contenido oscuro. Pero entre todo eso, algo me atrapó. Fue un enlace que no pude resistir, un sitio titulado Sombra Negra, Servicios Especializados. El nombre solo me hizo sonreír, pero algo en mi interior me dijo que debía seguir. No estaba listo para lo que iba a encontrar. La página era sencilla, sin adornos ni nada que la hiciera parecer destacada, excepto por el texto que parpadeaba en rojo. Este sitio no es para curiosos. Si decides entrar, no hay vuelta atrás. Al leerlo, algo dentro de mí se removió, pero la adrenalina me hizo seguir adelante. Me registré, usando un correo anónimo, esperando que todo fuera solo una broma, algún tipo de juego en línea. Pero cuando inicié sesión, todo cambió. Un cuadro de diálogo emergió de inmediato. ¿Estás listo para tomar la decisión definitiva? No era una pregunta cualquiera, y sabía que, si contestaba afirmativamente, mi vida ya no sería la misma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero sin pensarlo mucho, respondí. Sí. La pantalla se oscureció y en segundos apareció una videollamada. No pude ver nada de la persona al otro lado, solo una figura difusa, distorsionada. La voz también estaba alterada, pero las palabras eran claras y directas. Bienvenido, Jack. Has decidido entrar en este mundo. Aquí no hay reglas. Si quieres salir, puedes hacerlo, pero no será fácil. Al principio no entendía el tono. Pensé que solo estaba hablando con algún tipo de broma pesada, pero luego, esa misma voz me dio instrucciones precisas. Tienes una hora. Preséntate en esta ubicación. Si tienes un arma, llévala. Si no, no importa. Lo importante es que llegues. Lo que siguió después fue un suspiro profundo. Algo en mi estómago me dijo que estaba cometiendo un error, pero ya no podía retroceder. Con la Glock 19 guardada en mi mochila, me dirigí al lugar indicado. Un paso elevado cerca de una vía pluvial, donde la ciudad parecía desvanecerse en las sombras de la madrugada. El lugar era el tipo de sitio donde todo parece estar en silencio, pero sabes que hay algo acechando en la penumbra. Estaba solo, sentado en un banco, mirando al norte. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, pero no había nada lógico en ello. La incertidumbre se hizo más pesada con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente escuché pasos a lo lejos, al principio no los tomé en cuenta. Pensé que sería solo otro transeúnte, pero el sonido de esos pasos se hizo más cercano, más rápido. Mi corazón comenzó a acelerarse. El instinto me dijo que debía estar alerta. Fue entonces cuando lo vi.
Un joven, probablemente no más de 20 años, apareció de la nada. Estaba vestido con ropa deportiva, pero algo en su presencia era diferente. Su mirada no era la de alguien común. Me observó por un momento, como si estuviera midiendo algo, y luego, con una velocidad espantosa, se lanzó hacia un hombre que pasaba corriendo, cubriéndole la boca con sus manos. El hombre intentó luchar, pero ya era tarde. El joven sacó un cuchillo y en un parpadeo le atravesó la garganta. El sonido del acero cortando carne fue lo que me hizo reaccionar, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por la mezcla de horror y fascinación. La sangre brotó como un río, tiñendo el suelo mientras el atacante, con una sonrisa torcida, miraba al hombre moribundo. ¿Esperabas algo más elegante? Swing, me dijo el joven con un tono de voz tan vacío que casi me heló la sangre. Esto no es una película, Jack. En ese momento, supe que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Me tomó por el brazo y me levantó con facilidad, como si me conociera de toda la vida. Sin decir una palabra más, me llevó a una furgoneta blanca, estacionada cerca, donde había otras personas, los otros reclutas. Dentro de la furgoneta, el ambiente era tenso. 3 personas estaban en la parte trasera, sentadas en silencio, mientras un hombre con un aire de total indiferencia revisaba una pantalla en una esquina. Axel, uno de los nuevos como yo, me miró con nerviosismo, mientras una mujer de vestido veraniego limpiaba un revólver con una calma inquietante. Me presentaron a todos, pero nadie me dijo una palabra más de lo necesario. Sabía que no había vuelta atrás. El chico que me había iniciado, Zane, estaba allí, también tranquilo, casi sonriente, como si todo lo que sucediera a su alrededor fuera un juego. Pero yo sabía que no lo era. Las palabras de Leah, la mujer que estaba limpiando el arma, resonaron en mi mente. Aquí lo que más te importa es adaptarte. Lo aprenderás rápido o no durarás. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una sucesión de misiones, trabajos que involucraban todo lo que había leído en los foros más oscuros de la Deep Web. Asesinatos, vigilancia, espionaje, todo ello ejecutado con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Mi humanidad comenzó a desvanecerse, convertida en una sombra. Me di cuenta de que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no entendía en su totalidad, pero que, de alguna manera, sentía que formaba parte de mí ahora. Mi primera misión de asesinato me marcó profundamente. El objetivo estaba en un hotel, solo, vulnerable. Yo lo observaba desde el techo del edificio de enfrente. La adrenalina era intensa, pero cuando apreté el gatillo no sentí nada. Solo el peso de la decisión de tomar una vida. Con el tiempo me volví más eficiente. La gente comenzaba a temerme. Ya no era Jack, ahora era Canning, un nombre que resonaba en los rincones más oscuros de la Deep Web. Pero la verdad es que nunca estuve a salvo. Siempre hay alguien acechando en las sombras, esperando que te equivoques. Y es ahí donde el miedo comienza a tomar forma, no en lo que haces, sino en lo que podrías llegar a ser. Recuerda esto, no busques lo que no puedes entender. La Deep Web no perdona, y una vez que te adentras en su red, siempre habrá algo que te esté observando. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir buscando? Si esta historia te ha dejado con esa sensación de incertidumbre y te has preguntado qué hay más allá, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a seguir buscando como Jack? ¿O prefieres quedarte en la luz? La decisión, como siempre, es tuya. Si estás escuchando esto, es probable que hayas tomado una decisión que cambiará tu vida, tal vez para siempre. Quiero que sepas que, en este momento, aún me siento culpable por lo que sucedió. Pero si te encuentras aquí, viendo lo que estamos a punto de descubrir, entonces tal vez ya sea demasiado tarde. El proyecto comenzó como una simple prueba de concepto. Hugo, el genio detrás de todo esto, siempre fue el tipo de persona que veía la red como un desafío. Para él, el mundo digital era solo un vasto campo por explorar. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que había algo más en sus motivaciones, algo que no terminaba de comprender. Era un genio, sí, pero también un hombre obsesionado con el control, con lo oculto.
Y yo, tonto de mí, lo seguí. La idea fue suya, claro. Un Spider-Bot que pudiera indexar las profundidades de la Deep Web, algo que ningún motor de búsqueda había logrado hacer. Estábamos hablando de páginas que no podían ser rastreadas por los buscadores tradicionales. Sitios llenos de secretos, mercados ilegales, foros oscuros, hasta lo que se podría llamar el contenido perdido. La promesa de tocar lo prohibido, de descubrir lo inalcanzable. Nos reunimos frente a la cámara aquella tarde. Hugo estaba tan entusiasta como siempre. Llevaba semanas con su vieja laptop, configurando los detalles del algoritmo. «Hoy es el día», dijo con una sonrisa. La cámara encendida, los seguidores comenzaban a sumarse al stream. «Esta es nuestra primera vez probando el Spider-Bot en la Deep Web», dijo, casi celebrando como si hubiésemos llegado a un hito histórico. La gente se mostró cautelosa en el chat, algunas voces dudosas, otras emocionadas, pero todos esperaban lo mismo: que Hugo demostrara al mundo que la tecnología podía abrir puertas cerradas. Y así lo hicimos. Activamos el Spider-Bot y el flujo de direcciones en la pantalla comenzó a moverse rápidamente. Hugo estaba nervioso, pero en el buen sentido, como cuando estás a punto de probar algo que has trabajado durante meses. A medida que los sitios se iban cargando, me fui sintiendo más y más inquieto. Las páginas que el Spider-Bot rastreaba no eran como las que solíamos ver en Internet. Eran diferentes. Daban la sensación de ser fragmentos de un lugar más grande, algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Pasaron un par de días y el bot seguía funcionando bien. Pero algo extraño ocurrió al tercer día. Hugo se levantó de su asiento, furioso. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras miraba la pantalla. El Spider-Bot había dejado de registrar cualquier página nueva, lo cual no debería haber ocurrido. De alguna manera, había alcanzado un punto de no retorno, como si un muro invisible se hubiese levantado frente a él. Lo peor de todo no era que se hubiera detenido. Lo peor era que, al reiniciar el proceso, el bot comenzaba a indexar nuevamente las mismas páginas, las mismas URLs, como si estuviera atrapado en un bucle. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las primeras horas parecían normales, pero con cada intento fallido de reactivar el Spider-Bot, una sensación de presión, de incomodidad, empezó a crecer en mi pecho. «¿Qué está pasando, Jack?», me preguntó Hugo. Sus ojos reflejaban algo que nunca había visto en él: desesperación. Traté de calmarlo, pero yo también estaba perdiendo el control. Las páginas eran las mismas, pero ya no tenían la misma apariencia. Los colores en la pantalla comenzaron a distorsionarse, las letras se desmoronaban, y algo en las URL comenzó a parecerse más a símbolos extraños, casi ilegibles. En cada intento fallido de reiniciar el proceso, las páginas se volvían más oscuras, más incomprensibles. Y luego, un error que cambió todo. La laptop empezó a comportarse de manera extraña, como si algo hubiera tomado el control. Los dedos de Hugo temblaron al intentar desconectarla, pero el cursor se movía por su cuenta. La pantalla parpadeaba y entonces apareció un mensaje, uno que nunca olvidaré. «No hay salida, el camino está marcado, el portal está abierto». Las palabras se deslizaron por la pantalla como si fueran parte del código, pero el mensaje no tenía sentido. No había sido escrito por el Spider-Bot ni por ninguna fuente que hubiéramos encontrado. Era como si algo o alguien estuviera mirando. En ese momento, el terror que habíamos estado ignorando comenzó a hacerse real. El Spider-Bot dejó de funcionar por completo, pero Hugo estaba obsesionado. No importaba lo que dijera, él no iba a rendirse. «Voy a descubrir lo que está pasando», dijo, como si estuviera hablando consigo mismo, tratando de convencer a su mente de que podía controlar lo incontrolable. Y lo peor fue que lo creí. Seguimos trabajando, ignorando las señales, convencidos de que si presionábamos lo suficiente, encontraríamos una explicación lógica para todo. Pero sabíamos que algo no estaba bien. Las conexiones empezaron a volverse más intensas. Las URL se distorsionaban cada vez más, y algunos enlaces ya no eran siquiera legibles. Fue entonces cuando Hugo me miró, con los ojos más abiertos de lo normal, y dijo: «Creo que hay algo ahí afuera, algo que no es humano,
Había encontrado algo más allá de los mercados oscuros y foros de contenido prohibido. Algo que nos estaba siguiendo. Antes de que pudiera responder, la laptop comenzó a escribir sola. Unas letras y símbolos extraños aparecieron en la pantalla. Una dirección en Tor que no habíamos visto antes. Era un sitio oculto, un lugar al que solo se podía acceder a través de un código. Un portal escondido dentro de la Deep Web. Y en ese momento, entendí lo que había pasado. El Spider-Bot no había fallado. Había encontrado algo que nunca debió encontrar. El sonido comenzó primero. Un leve golpeteo en la puerta. Era el tipo de sonido que hacía tu corazón latir con fuerza. Hugo, como siempre, intentó ignorarlo. Estaba completamente absorto en lo que había descubierto. Pero yo no podía dejar de mirar. Algo no estaba bien. El golpeteo se hizo más fuerte. De repente, la puerta explotó. No fue un golpe normal. Fue como si la puerta hubiera cedido ante una fuerza inmensa. Y en el momento en que eso sucedió, la figura entró en la habitación. Era como una sombra, una forma que no podía comprender. No se movía como un ser humano. Era demasiado rápida, demasiado fluida, y sus manos, largas y esqueléticas, estaban cubiertas de algo que no podía describir. Algo que parecía piel, pero no lo era. Como si estuviera hecha de tela gruesa, cosida en una forma que no podía reconocer. En ese instante, comprendí que la red no solo nos había rastreado a nosotros, sino que había dejado entrar algo de lo que estaba oculto, algo que estaba esperando a cruzar esa línea, y había llegado para cobrarse su parte. Hugo se levantó de su silla, pero antes de que pudiera moverse, una mano gris lo agarró por el brazo. La criatura, que parecía tener una conexión con la red misma, lo arrastró fuera de la vista de la cámara. Yo me quedé paralizado, sin saber si debía seguir grabando o intentar escapar. Y luego, el terror. El monstruo se acercó a mí, su rostro indescriptible, cubierto por un paño que parecía fusionarse con su piel. Y su mirada, esa mirada, fue lo último que vi antes de que la cámara se cayera y todo se desmoronara. Cuando desperté, todo era diferente. La habitación estaba vacía, el aire estaba denso, como si algo se hubiera desbordado. Pero lo peor de todo fue que Hugo ya no estaba. Solo quedaba la laptop, la pantalla todavía parpadeando con códigos extraños, como si estuviera esperando que alguien lo activara de nuevo. Y en la pantalla, la misma dirección que el Spider-Bot había encontrado. Las palabras comenzaron a aparecer de nuevo. La conexión ha sido establecida. La cuenta atrás ha comenzado. Mi respiración se aceleró. Sabía lo que eso significaba y sabía lo que tenía que hacer, pero ya era tarde. Sabía que la conexión no solo estaba dentro de la red era solo el comienzo. La cuenta regresiva continuaba. Y ahora lo sé, tú también estás mirando. Al compartir esta historia no busco ni fama ni reconocimiento. Solo quiero contar lo que viví en 2016, una experiencia que, aún hoy, me estremece. Si decides creerme o no, es tu elección. Pero lo que ocurrió, lo viví yo, y el horror que experimenté cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en una noche común. Me encontraba viendo videos en línea, como siempre, sumido en las historias de terror y misterio que tanto me gustaban. Pero esa noche, algo fue diferente. Entre las recomendaciones de YouTube, vi un título que me llamó la atención. Historias reales de la Deep Web. Como alguien a quien siempre le atraen los misterios oscuros, no pude evitar hacer clic. Escuché las historias de personas que contaban sus encuentros con la parte más tenebrosa de Internet. Describían encuentros con cultos secretos, mercados de lo prohibido y personas que desaparecían sin dejar rastro. Mientras escuchaba, la curiosidad comenzó a tomarme. ¿Qué tan cierto podría ser todo eso? ¿Podría haber algo oculto, algo más allá de lo que la mayoría de las personas conoce? La idea de la Deep Web me fascinó. Sabía que acceder a ella no era algo común ni recomendado, pero algo en mi interior me decía que debía investigar más. Pasé horas buscando cómo acceder a este mundo oculto. Al principio, todo parecía complicado. Pero pronto logré configurar mi computadora y mi conexión Tor. Y finalmente, en ese momento tan ansiado, me conecté.
Lo que vi me hizo sentir una mezcla de fascinación y miedo. El acceso a la Deep Web no era nada como los foros y sitios comunes de la web. Había una oscuridad palpable, como si cada enlace fuera una puerta a lo desconocido. Después de una exploración superficial, encontré lo que parecían ser foros donde se discutían temas extraños y servicios ilegales. Los primeros sitios que visité no me parecieron nada interesantes. Mercadeo de drogas, armas y otros productos ilícitos. Pero al seguir explorando, tropecé con algo que me dejó completamente paralizado. Era un enlace titulado Únete a nosotros. El título me intrigó tanto como me aterrorizó. ¿Un culto? ¿Una secta secreta? Decidí que debía ver de qué se trataba. Hice clic, y lo que vi fue un video de baja calidad, distorsionado. No podía distinguir bien las imágenes, pero de alguna manera me sentí como si estuviera siendo observado. La voz al fondo, grave y susurrante, decía: si estás viendo esto, es porque has sido elegido. El camino hacia nuestra sociedad te espera. Solo tienes que dar el siguiente paso. La pantalla mostró símbolos extraños y figuras sombrías, casi etéreas. No entendí mucho de lo que se mostraba, pero sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al final del video, apareció una dirección de correo electrónico. Contáctanos si estás listo. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Qué querían de mí? Mi instinto me decía que todo esto era una broma macabra, pero otra parte de mí no podía evitar sentirse intrigado. ¿Y si era real? La idea de un culto secreto me fascinaba y decidí escribirles, pero no con mi nombre real. No quería darles ninguna información personal. Así que inventé un número y una historia. Pasaron 2 días antes de recibir una respuesta. El mensaje que llegó a mi correo era breve, pero el tono era frío y autoritario. Has sido seleccionado. Prepárate para el siguiente paso. Un reclutador se pondrá en contacto contigo pronto. El correo fue tan directo que no pude evitar sentir un escalofrío. ¿Era todo esto parte de una broma o realmente había algo más detrás de todo? Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Debería responderles? ¿Qué haría si realmente me contactaban? Al principio traté de olvidarlo, pero la sensación de haber tocado algo oscuro no me dejó en paz. Mi mente se obsesionó con ello. Tenía que saber más, aunque eso significara meterme en un territorio peligroso. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono comenzó a sonar. Era alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y aunque no era raro que mi teléfono sonara en esos horarios, algo en mi interior me hizo revisar la pantalla. Era un número desconocido. Mi corazón dio un salto, pero respondí sin pensarlo. «Hola», dije, algo somnoliento, esperando escuchar una voz familiar o una disculpa por la llamada equivocada. Lo que escuché, sin embargo, me paralizó. Solo había respiración, pesada, grave, como si alguien estuviera esperando que dijera algo. «¿Quién es?», pregunté, comenzando a sentir que algo no estaba bien. No obtuve respuesta, solo ese sonido inquietante. «Si no vas a hablar, no me llames más». Colgué pensando que todo había sido una equivocación, pero 5 minutos después, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, mi mal presentimiento se volvió certeza. Contesté con un tono más severo. Lo que escuché esta vez fue aún más aterrador. Una melodía de cuna, distorsionada, como si estuviera siendo reproducida al revés, invadió el teléfono. No era una canción conocida, sino algo completamente diferente, casi antinatural. Durante unos segundos me quedé congelado, incapaz de reaccionar. Fue como si una presencia maligna se estuviera manifestando a través del sonido. Y luego, la voz. «No fue muy amable de tu parte enviar información falsa. Pensábamos que aceptarías nuestra invitación, pero ahora nos cuesta más convencerte». El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que había mentido? Me sentí completamente vulnerable, expuesto. No colgué esta vez. Simplemente dejé que la llamada se cortara sola. Sentí que algo muy oscuro estaba involucrado, algo más grande de lo que podía entender. Bloqueé el número, pero esa sensación de terror no desapareció. La mañana siguiente, mi vida parecía haber regresado a la normalidad. Pero una vez más, algo extraño sucedió. Un sonido familiar provenía de mi teléfono fijo.
No lo usaba mucho, pero al revisarlo, vi una llamada perdida. Pensé que era un error, pero cuando escuché el mensaje en el contestador automático, la realidad de lo que estaba viviendo me golpeó con fuerza. Era la misma voz profunda y distorsionada que había escuchado la noche anterior. ¿Por qué estás siendo tan difícil de convencer? ¿Por qué no quieres formar parte de nuestra sociedad? Me quedé en shock. No podía entender cómo habían conseguido ese número. Mi teléfono fijo era algo personal, un número privado. Nadie sabía de su existencia. Llamé a la policía, pero no pudieron rastrear la llamada. Nada. El número era indetectable. Esa llamada fue el punto de quiebre. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba mal. Algo siniestro me estaba acechando y no sabía cómo detenerlo. Traté de convencerme de que todo era una coincidencia. Quizás había sido víctima de una broma elaborada, pero en el fondo de mi mente sabía que había algo mucho más oscuro en juego. Con el paso de las semanas, las llamadas cesaron. Los correos electrónicos se detuvieron. Me sentí aliviado, pero a la vez inquieto. Sabía que no podía simplemente olvidarlo. Algo había cambiado en mí desde esa noche. Mi mente estaba aterrada, constantemente al acecho, esperando una nueva llamada, un nuevo mensaje. Y aunque no recibí más noticias, el temor de que me estuvieran observando nunca desapareció. En esos días me volví paranoico. Cualquier sonido me ponía alerta. Cada notificación en mi teléfono, cada llamada desconocida, hacía que mi corazón latiera más rápido. Era como si ellos estuvieran esperando que regresara. Sabía que algo había sido desatado y no podía entender qué ni cómo detenerlo. Nunca volví a entrar en la Deep Web, pero el recuerdo de aquellos videos, de las voces filtradas y las melodías distorsionadas, sigue persiguiéndome. El miedo ya no es solo a lo desconocido, es a lo que aún puede estar al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. Porque cuando juegas con lo prohibido, no puedes simplemente apagarlo. Nunca lo olvidé, y no sé si ellos alguna vez lo harán. ¿Cómo llegué aquí? Aún me pregunto si esto fue solo una pesadilla, si algún día despertaré y todo será parte de un mal sueño. Pero no, no lo es. Lo que viví fue real, y lo que vi aún me persigue. Todo comenzó una noche común, durante las vacaciones de primavera. Mi madre había salido de viaje por trabajo, y la casa estaba vacía, tranquila, como siempre. Leo, mi mejor amigo, y yo estábamos acostumbrados a pasar largas horas juntos, buscando siempre algo que nos sacara de la monotonía. Durante semanas habíamos estado sumidos en el mundo de los videos violentos y perturbadores, buscando lo más impactante que se pudiera encontrar en Internet. Pero eso ya no era suficiente. La adrenalina que sentíamos al ver algo realmente macabro ya no era suficiente para nosotros. Necesitábamos algo más real, algo que nos hiciera sentir que estábamos tocando la oscuridad más profunda, esa que todos evitan pero que nosotros, de alguna forma extraña, queríamos conocer. Una tarde, mientras navegábamos sin rumbo por la red, Leo mencionó algo que me dejó helado. ¿Has oído hablar de la Deep Web?, preguntó mirando la pantalla con una mezcla de emoción y morbo. Sabía lo que era, claro. Había oído historias, sitios ilegales, mercados oscuros, gente que se dedicaba a lo peor que la humanidad podía ofrecer. Había hablado con otros sobre ello, pero nunca me había atrevido a investigar por mí mismo. Dicen que en la Deep Web hay cosas que no puedes encontrar en ningún otro lado, dijo Leo, como si lo estuviera saboreando. Le di un vistazo a su rostro y pude ver el brillo de la excitación en sus ojos. Era algo extraño, algo que nunca había visto antes. No lo dudó ni un segundo más. Agarró su laptop, la encendió y comenzó a escribir algo en el buscador. Me quedé observando, completamente inmóvil, sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. No sabía qué estábamos buscando, pero algo me decía que no estaba preparado para lo que íbamos a encontrar. En pocos minutos, Leo accedió a un sitio oculto. Era un enlace que terminaba en .onion, con una apariencia macabra, con letras que parecían sangrar en la pantalla.
El nombre del sitio era Mercy Kill, una especie de título que me heló la sangre en las venas. Mi curiosidad, sin embargo, pudo más que el miedo, y me acerqué para ver lo que él veía. Esto es lo que estábamos buscando, Jack, dijo Leo, sus ojos fijos en la pantalla. Yo también me quedé mirando. Una lista de categorías se desplegó ante nosotros, con títulos como tortura, asesinatos en vivo, venta de órganos y desaparecidos. Cada una de esas palabras estaba escrita con un rojo intenso, como si fueran heridas abiertas. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío real fue el botón que decía videos exclusivos, solo para suscriptores. Mi instinto me gritaba que dejáramos todo ahí, que cerráramos la computadora y nos alejáramos de esa maldita puerta al infierno. Pero Leo ya estaba más allá de todo eso. Y, en ese momento, no sabía si su obsesión nos había arrastrado o si la mía había sido igual de fuerte. Vamos a suscribirnos, dijo, sin vacilar. Antes de que pudiera decir algo, Leo ya había introducido su correo electrónico. Apenas pude reaccionar cuando vi cómo la pantalla se actualizó y una nueva ventana emergió. Bienvenido al juego de la mente. Te enviaremos un video exclusivo cada día. ¿Estás listo para ver más? Una sensación indescriptible me recorrió el cuerpo, como si una fuerza invisible nos estuviera atrapando en su red. Algo estaba mal, pero el morbo era más fuerte. Después de todo, éramos jóvenes, insensatos, y el miedo nos excitaba. Al día siguiente nos llegó el primer video. El título era Ruleta rusa con un giro. Todo parecía un juego, una simple apuesta. Un hombre estaba sentado frente a una mesa blanca, con una pistola sobre ella y una mirada vacía en el rostro. La cámara se acercó a él y pudimos ver su pulso acelerado. La tensión se podía sentir en el aire. El hombre levantó la pistola y con voz temblorosa comenzó a explicar las reglas. Era un juego de ruleta rusa. 6 pistolas, una cargada, el resto vacías. La primera vez que apretó el gatillo, la cámara se sacudió, como si el mundo entero hubiera estallado en ese momento. El sonido del disparo retumbó en mis oídos. El hombre cayó hacia atrás, con un agujero en la cabeza, un charco de sangre creciendo rápidamente en el suelo. Pero el horror no terminó ahí. La persona que estaba grabando el video comenzó a reír, una risa maníaca que nunca olvidaré. Se acercó a la cámara y dijo, mentí, todas las pistolas estaban cargadas. Fue el primer paso, el primer escalón en un descenso que nunca imaginé. El siguiente video fue aún peor. Un hombre atado a una silla, golpeado y ensangrentado, gritando mientras le quitaban las uñas. Las imágenes eran tan realistas, tan desgarradoras, que no pude evitar sentir que algo dentro de mí se quebraba. Pero Leo, como un espectador indiferente, seguía mirando, riendo incluso. «Es solo un juego, Jack. Solo un juego», decía, como si tratara de convencerme de que aquello era solo una farsa. Pero no lo era. Yo lo sabía. Entonces, un día, mientras estábamos viendo uno de esos videos en mi cuarto, algo extraño ocurrió. La pantalla se congeló y una ventana emergió de repente. Era un mensaje directo. ¿Quieres jugar un verdadero juego? Estás a un clic de conocer la verdad. Leo hizo clic sin pensarlo, y fue el peor error de nuestra vida. Al día siguiente, recibí un paquete misterioso. No había nombre, no había dirección de remitente. Solo un pequeño sobre con un USB dentro. Mi corazón se aceleró. El paquete parecía seguir el mismo patrón de esos videos, como si estuviera marcado, como si alguien estuviera observándonos. Leo, siempre curioso, conectó el USB en mi computadora sin pensarlo 2 veces. Lo que apareció en la pantalla me paralizó. Era un video titulado La Casa de la Muerte. La cámara temblaba mientras mostraba la entrada de una casa. No era cualquier casa. Reconocí ese lugar. Era la casa de Leo. En el video se podía ver a un grupo de personas encapuchadas que se acercaban a la entrada. La puerta se abrió y lo siguiente fue un grito. Leo miró el video y, con una risa nerviosa, dijo, «Es solo un montaje, Jack. ¿Crees que nos va a asustar?» Pero yo sabía que algo no estaba bien. En ese momento la puerta de mi casa se abrió violentamente. Alguien estaba afuera. Cuando abrí, no había nadie. Solo el viento que movía la cortina de la ventana. Pero algo cambió en ese instante.
Esa noche, Leo desapareció. Su madre apareció buscando a su hijo. La policía lo buscó en todos los rincones de la ciudad. No había rastro de él, solo una pista, un mensaje en su teléfono que decía: "Te estamos observando". Mi vida se desmoronó. Ese juego, esa maldita suscripción, nos había arrastrado a algo mucho más grande que nosotros. Algo oscuro y retorcido que ahora me perseguiría por siempre. Pero lo peor estaba por venir. No solo Leo había desaparecido, sino que las pesadillas comenzaron. Cada noche veía las caras de los hombres de la Deep Web, las sombras que se movían en mi habitación. Escuchaba susurros que me llamaban por mi nombre. Y cada vez que miraba mi correo me llegaba un nuevo video, uno más perturbador que el anterior. Y sabía que tarde o temprano me tocaría a mí. Así comenzó el verdadero juego. Nunca fui una persona particularmente curiosa sobre lo oculto. La mayoría de las cosas que mi primo me contaba sobre la Deep Web me sonaban a leyendas urbanas, miedos infundados que él, con su afán de aparentar saberlo todo, trataba de compartir. En la Deep Web, Jack, hay cosas que no puedes ni imaginar, cosas que desearías nunca haber visto. Pero a medida que el tiempo pasaba, la idea de explorar ese rincón oscuro de Internet comenzó a rondar en mi mente. ¿Qué tan malo podría ser? Lo que nunca imaginé es que algo tan pequeño, tan aparentemente inofensivo como un enlace en una página de un foro desconocido, cambiaría mi vida para siempre. La primera vez que entré en la Deep Web fue casi por accidente. Estaba buscando información sobre algo trivial, una idea fugaz para un proyecto, cuando un enlace extrañamente destacado apareció en mi pantalla. Visita este foro, decía, en un tono informal, como si alguien estuviera invitándome a una conversación privada. Lo ignoré por un par de días, pero al final la curiosidad pudo más. Fue solo un segundo de debilidad. Descargué Tor, instalé el navegador, siguiendo las instrucciones con cautela. Mi primo me había hablado de las precauciones necesarias. No uses tu nombre real, no confíes en nadie y nunca hagas clic en algo que te parezca extraño. Pero lo que él no me dijo es que la paranoia, el miedo que te provoca este lugar, no proviene solo de los riesgos físicos, sino de lo que ocurre en tu mente. El primer vistazo a la Deep Web no fue nada especial. Foros de discusión sobre criptomonedas, teorías conspirativas, anuncios de venta de drogas, pero todo eso se sentía distante, como si fuera parte de una película. Nada que me tocara realmente. No obstante, algo dentro de mí no dejaba de buscar. Esa sensación inquietante de que había algo más allá, algo oculto, algo real. Fue entonces cuando lo encontré. Un enlace, diferente a todos los demás. Rojo. Eso fue lo que me llamó la atención. Los enlaces en los foros eran azules, comunes, pero ese brillaba con una intensidad aterradora. Sin escape, decía el título, como un desafío silencioso. El clic fue automático, casi sin pensarlo. El miedo estaba allí, pero la curiosidad me controlaba. La página cargó con lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Lo primero que vi fue un video. La imagen era borrosa, de baja calidad, pero lo que mostraba era demasiado claro. Una mujer atada a una silla, su rostro marcado por el sufrimiento, su cuerpo tan delgado que sus huesos se asomaban a través de la piel, sus ojos vacíos, como si no quedara esperanza en ellos. Estaba desnuda, con cicatrices y moratones por todo su cuerpo. A su alrededor, el aire parecía denso, impregnado con algo que no lograba comprender. El video no tenía sonido, solo imágenes. En la esquina superior derecha, un contador. 3 días, 6 horas, 48 minutos. Al principio, traté de racionalizar lo que veía. Podría ser un experimento grabado, algún tipo de obra de ficción perturbadora. Pero había algo en la manera en que sus ojos se movían, en la forma en que su cuerpo temblaba, que me hizo dudar. Era real, demasiado real. Me sentí enfermo. Quería cerrar la ventana, pero algo me lo impedía. El contador seguía corriendo, como una cuenta atrás hacia algo que no quería entender. Durante un segundo,
pensé que tal vez debía salir de allí, huir de esa página, de esa imagen que se estaba grabando en mi mente. Pero no lo hice. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi algo que no había notado antes. Una pequeña línea de texto al pie del video, apenas visible. Decía, pronto serás parte de esto. El terror me paralizó. No podía dejar de mirar el video, aunque todo en mi ser me decía que debía irme. En un intento por calmarme, cerré el navegador de golpe. Mi respiración era irregular. Mi corazón latía con fuerza. Tomé mi teléfono, desesperado por desconectar, por olvidarme de lo que acababa de ver. Abrí Minecraft, un juego simple, algo para distraerme, pero ni siquiera eso me ayudó. Las imágenes de la mujer seguían rondando mi cabeza, y una inquietante sensación de que no estaba solo invadió todo mi ser. De repente, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi corazón dio un salto. No respondí de inmediato, pero la ansiedad me hizo contestar. La voz del otro lado era profunda, cavernosa, como si se hubiera arrastrado desde algún lugar oscuro. «Hola, Jack. ¿Te gustó lo que viste?» La voz se arrastraba lentamente, como si cada palabra fuera un susurro que rozaba la piel. Mi sangre se congeló en mis venas. ¿Cómo sabían mi nombre? La voz continuó, indiferente, como si me conociera de toda la vida. «Sabemos que viste el video. Sabemos lo que buscaste. No hay salida, Jack. El contador nunca se detiene». La llamada se cortó abruptamente. En ese momento, sentí que el aire a mi alrededor se volvía espeso. Apagué mi computadora y eliminé Tor, pero el miedo no desapareció. Sabía que algo había cambiado. Algo había tocado una parte oscura de la web que no debía. Mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían de mí? Al día siguiente, mientras trataba de seguir con mi vida normal, una carta llegó a mi casa, sin remitente, solo mi dirección escrita en tinta roja. Mi pulso se aceleró al instante. Dentro del sobre había una foto. Era la misma mujer del video. Esta vez, su mirada era aún más vacía y su cuerpo aún más deteriorado. En el reverso, en tinta negra, una frase. «El tiempo nunca se detiene, Jack. El juego continúa». Me sentí como si todo a mi alrededor estuviera desmoronándose. No podía escapar de esa sensación. Cada vez que entraba en una habitación, sentía que alguien me observaba. En las calles, en el trabajo, en cualquier lugar. Esa sensación de ser observado se volvió insoportable. La paranoia se apoderó de mí, y más aún cuando comenzaron a aparecer extrañas sombras en mi campo de visión, como si algo se moviera por el rabillo del ojo. Lo peor vino una noche, cuando recibí un mensaje en mi teléfono, escrito en texto plano, sin número de contacto. Decía, «Te estamos observando. El siguiente video será sobre ti». La terrorífica precisión con la que conocían mis movimientos y mi vida me dejó sin aliento. ¿Cómo podían saber tanto? ¿Cómo podían estar tan cerca? Esa misma noche, una figura apareció frente a mi ventana. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban, con una intensidad sobrenatural. La figura permaneció allí, quieta, observándome, hasta que desapareció sin dejar rastro. Desesperado, tomé la decisión de huir. Empaqué lo poco que pude y dejé mi casa atrás. No podía quedarme. No sabía si alguna vez sería seguro de nuevo. Sin embargo, cuando llegué a mi nuevo apartamento, la sensación de estar siendo observado no desapareció. Esa misma noche, mientras me acomodaba, una nueva carta llegó. Esta vez sin foto, solo una nota. «Te estamos esperando, Jack. El juego nunca termina». Una sensación abrumadora de claustrofobia me envolvió. ¿Cómo huir de algo que te sigue, incluso cuando te mudas de lugar? Quizás nunca podría escapar. Quizás la Deep Web no solo está hecha de código y enlaces, sino de algo mucho más oscuro. Algo que acecha en las sombras, esperando a aquellos que no pueden resistir el impulso de entrar. Si alguna vez alguien me hubiera dicho que lo que iba a vivir sería una experiencia tan aterradora, jamás lo habría creído. Lo que empezó como una simple curiosidad en la secundaria, terminó convirtiéndose en una pesadilla que aún me atormenta.
No me considero alguien supersticioso, pero hay noches en las que sigo mirando hacia la ventana, con la sensación de que algo o alguien me está observando. Todo comenzó una tarde de otoño, en segundo año de secundaria. No tenía muchos amigos y mi vida social era más bien limitada. Solo tenía a Nico, un tipo un tanto excéntrico, involucrado en cosas que no comprendía del todo. Drogas, fiestas clandestinas, rumores oscuros sobre él y sus conocidos. Pero por alguna razón me caía bien, quizás porque en su caos encontraba algo atractivo, una especie de rebeldía que me hacía sentir que yo también podía salir de mi zona de confort, de mi aburrida rutina. Una tarde mientras estábamos en clase, Nico empezó a hablarme sobre la Deep Web. Al principio lo tomé como una broma, un tema que surgió por pura curiosidad, pero su tono serio, como si estuviera contando un secreto de vida o muerte, me hizo prestar atención. Según él, la Deep Web era un mundo oculto en Internet donde todo tipo de cosas prohibidas, ilegales y aterradoras se podían encontrar. Drogas, armas, documentos robados e incluso lo que él describía como mercados de carne humana. No te metas en eso, Jack. Es un agujero sin fondo. Pero si alguna vez decides hacerlo, te puedo enseñar el camino. El problema es que algo en su advertencia me encendió una chispa de curiosidad. Yo no era un tipo arriesgado, pero esa sensación de misterio, de lo desconocido, me llamaba. Nico me dijo que necesitaba un navegador especial, Tor. Aseguró que era la única forma de acceder a esa red oculta y mantenerme en el anonimato. En ese momento, la idea de descubrir algo prohibido me pareció más emocionante que aterradora. Esa misma noche, cuando llegué a casa, no pude esperar. Encendí la computadora, la pantalla iluminó mi habitación oscura y comencé a descargar el navegador Tor, todo mientras me repetía que no pasaría nada. Lo instalé y lo configuré con más cuidado del que había puesto en mis tareas escolares. Al final, un simple clic y estaba dentro. La interfaz era oscura, casi aterradora. Decenas de enlaces que se mezclaban entre sí, muchos de ellos con nombres que me provocaban una sensación incómoda. Mercado negro, foros oscuros, documentos perdidos. Todo estaba allí, a solo un clic de distancia. Había algo hipnótico en la forma en que las páginas se cargaban, como si se tratara de un portal hacia lo prohibido, hacia un mundo ajeno al que nadie debía tener acceso. Recuerdo que mi mano temblaba mientras decidía cuál de los enlaces debía explorar primero. Nico me había advertido sobre las secciones más peligrosas, como la pornografía ilegal y los sitios con contenido perturbador, pero algo en mí quería ir más allá. Busqué documentos perdidos y me encontré con un sitio que tenía un nombre que no olvidaría: Ayuda a Ana. No sé por qué hice clic. Tal vez pensaba que sería algo inocente, alguna campaña benéfica, algo que podría sentir que ayudaba a alguien. Pero lo que vi fue algo que nunca podré borrar. La página estaba llena de fotos y videos que desbordaban cualquier límite de lo que un ser humano podría imaginar. Gente atada, mutilada, asesinada de formas que ni en mis peores pesadillas hubiera soñado. Era un catálogo de sufrimiento humano, algo que no tenía cabida en este mundo. No entendía cómo era posible que algo así existiera. Pero lo más aterrador no fueron las imágenes en sí, sino la sensación de que alguien o algo estaba observando todo lo que yo hacía. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando una pequeña ventana emergente apareció en la pantalla. ¿Te gustó lo que viste? Decidí responder impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Esas personas no son humanas. Lo voy a reportar a las autoridades. No pasaron ni 10 segundos cuando la respuesta llegó, fría y directa. Está bien, te veré en esta dirección. La pantalla se llenó con una dirección que no reconocí al principio, pero al mirarla un par de veces más, algo hizo clic en mi mente. Era mi dirección, mi casa. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar en cualquier momento. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Cómo podía hacer eso posible? En un acto de pánico puro, cerré todo de golpe, apagué la computadora, borré el navegador Tor
y borré cada rastro de mi incursión en ese lugar maldito. Estaba temblando, pero traté de calmarme. Era solo una broma, me dije. Probablemente todo había sido una simulación o una amenaza vacía, pero, aún así, no podía dejar de pensar en esa dirección, en esos ojos invisibles que me estaban observando desde el otro lado de la pantalla. Esa misma noche, mis padres se fueron a cenar, dejándome solo en casa. Pensé que sería una buena oportunidad para despejar mi mente, así que me senté a jugar videojuegos, tratando de distraerme. Sin embargo, algo no estaba bien. La sensación de ser observado se intensificaba. Cada vez que me movía, sentía que alguien o algo me seguía con la mirada. Bajé el volumen del televisor y en ese momento escuché un ruido proveniente de la puerta de mi habitación. Pensé que era mi imaginación, pero no lo era. Una mano fría y áspera me tocó la pierna. Mi corazón se detuvo. Salté de mi silla, con la cabeza llena de pensamientos frenéticos. Al mirar hacia la puerta, vi una figura enmascarada, inmóvil, bloqueando la salida. ¿Qué quieren de mí?, logré preguntar con voz temblorosa. La figura se acercó lentamente. Su respiración era pesada y rasposa. Recuerda, dijimos que nos veríamos en tu dirección. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Los recuerdos del sitio, de la dirección, de las imágenes, todo encajó. Me atraparon, me estaban llevando. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que sucedería después. Iba a desaparecer como tantas otras personas en esos sitios. Sería solo un rostro más, un número más en ese catálogo de sufrimiento. Antes de que pudiera hacer algo, sentí el tirón de varias manos. Me cubrieron la boca con cinta adhesiva y me arrastraron hacia afuera, hacia una camioneta blanca estacionada frente a mi casa. En mi mente, veía los rostros de todas las personas que habían sufrido, como si fueran mis propios fantasmas. Pero entonces escuché algo. Sirenas, lejos pero acercándose rápidamente. Los hombres se miraron entre ellos, frustrados. Un grito rompió el silencio. ¡Huye! En un instante, me soltaron y corrieron hacia la camioneta. En un parpadeo, desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando solo el eco de sus pasos. La policía llegó poco después. Me tranquilizaron, pero era obvio que aún no entendían la magnitud de lo que acababa de suceder. Les conté todo, sin omitir detalles. Mis padres llegaron alarmados. Mientras me abrazaban, me di cuenta de lo cerca que había estado de perder todo y de lo afortunado que fui al haber sobrevivido. Nunca supe quiénes eran esos hombres ni cómo sabían mi dirección. Lo único que sé es que nos mudamos a otro estado poco después. Pero a pesar de todo, mi vida nunca fue la misma. La Deep Web dejó de ser un lugar de curiosidad para convertirse en una sombra constante, una presencia que nunca desaparece del todo. Hoy, mucho tiempo después, todavía miro por la ventana en las noches y la sensación de estar siendo observado persiste. La Deep Web no es un juego ni un simple lugar para explorar. Es un abismo del que es casi imposible salir intacto. Y mi historia, Jack, es solo una de tantas. Así que, si alguna vez sientes la tentación, recuerda esto. No todas las curiosidades valen el precio que uno paga. No soy un experto en tecnología ni mucho menos, pero tengo algo que muchos llamarían una curiosidad insaciable. Mi obsesión por explorar los rincones más oscuros de la web siempre me había llevado a esos espacios escondidos, a las sombras donde las reglas no existen, donde solo los más atrevidos se atreven a entrar. La Deep Web me llamaba como una puerta secreta hacia lo desconocido, y yo no pude resistirme. Era una noche común, pero rara a la vez. El sonido del viento golpeaba débilmente las ventanas de mi apartamento, pero yo no prestaba atención a eso. Estaba demasiado concentrado en lo que había estado buscando. Había pasado horas navegando entre foros clandestinos, imágenes perturbadoras, videos extraños que me helaban la sangre. Aquello que muchos consideraban como lo prohibido, lo que se escondía tras capas de anonimato y criptografía. Eso me fascinaba. Esa noche estaba en una sala de chat en un foro que solía frecuentar. Los usuarios compartían enlaces a sitios web oscuros,
misteriosos, llenos de contenido en el que no muchos se atrevían a sumergirse. Y entonces apareció Vintage Triplex. Era un nombre que sonaba como el de un viejo cine de terror, un apodo que resonaba con algo siniestro. Vintage Triplex compartió un enlace. No dijo nada más, no había palabras, solo ese enlace críptico en medio del chat. Nadie se atrevió a hacer clic, nadie, excepto yo. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Hice clic. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el desafío, la necesidad de explorar lo que se ocultaba detrás de ese enlace. Tal vez simplemente quería ver hasta dónde podía llegar antes de toparme con algo que no pudiera manejar. La pantalla de mi laptop se oscureció en un parpadeo. En segundos desapareció todo lo que conocía. La interfaz de mi navegador, las pestañas, el escritorio. Solo quedó una pantalla negra, profunda como la oscuridad de una cueva. No sabía si debía preocuparme o reírme, pero no había vuelta atrás. Al principio, la oscuridad parecía interminable, como si estuviera atrapado en un vacío digital. Luego, la pantalla se iluminó levemente. Una pequeña caja de video apareció en el centro, tan sencilla que parecía un error de sistema, como si algo estuviera fuera de lugar. No había descripción, no había título, solo un cuadro gris y una miniatura de un televisor antiguo, con una figura oscura y difusa que parecía observarme desde la penumbra. ¿Qué era esto? ¿Un video de sustos? ¿Un experimento de algún hacker con demasiada imaginación? La voz en mi cabeza me advertía que no debía continuar, pero la otra parte de mí, la más curiosa, la más peligrosa, me impulsó a presionar el botón de reproducir. Al principio, nada fuera de lo común. El sonido de estática, como el ruido que hace un televisor sin señal, comenzó a invadir los altavoces. Era incómodo, como si algo estuviera lejos, pero al mismo tiempo, tan cerca que me erizaba la piel. Pero entonces, la imagen comenzó a distorsionarse. La pantalla no estaba tan limpia como parecía al principio. Llenó de líneas de estática, como si estuviera viendo algo que no debía ver, un lugar al que no debía haber llegado. Luego vi algo que nunca olvidaría. Algo emergió lentamente desde las sombras, como si estuviera saliendo de la misma estática. Una figura vestida completamente de negro, con una máscara de un tono tan oscuro que no podía ver ni sus ojos ni su rostro. Estaba parada detrás de lo que parecía ser una pared, un fondo oscuro que no dejaba distinguir su forma con claridad. Pero algo no estaba bien. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, avanzando con pasos lentos, casi imperceptibles. Pensé que era algún tipo de animación, una escena de alguna película de terror hecha por un fanático. Pero cuando la figura se acercó a la pantalla, me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Sus movimientos eran demasiado reales. Me congelé. Antes de que pudiera reaccionar, la figura saltó hacia la cámara con una velocidad impresionante. No pude evitar gritar, aunque lo esperaba. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. El video había cobrado vida. Había algo real en esa figura. Algo que no estaba solo en la pantalla. Algo que no debía estar allí. La figura se quedó quieta por un segundo, y entonces lo oí. La voz. La voz no era humana. Era una distorsión, un crujido, algo demoníaco que no provenía de ninguna fuente que pudiera identificar. No estaba preparado para lo que escuché. Pregúntame algo. La palabra pregunta resonó en mi cabeza, como un mandato. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que hacer? Miré a mi alrededor, buscando alguna pista, pero la pantalla era todo lo que veía. No había un campo de texto para responder, ni una caja de chat. Solo esa oscura y aterradora figura que parecía estar observándome, y una sensación creciente de que no estaba solo en la habitación. No el teclado. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Cómo sabía que estaba mirando mi teclado? Intenté escribir algo, pero no podía. Ninguna tecla respondía. Me agaché hacia el ratón, pero el puntero se había congelado. El tiempo comenzó a distorsionarse, como si me estuviera adentrando en una pesadilla. Entonces, sin previo aviso, la cámara web de mi laptop se encendió. No la había tocado, ni la había activado. Estaba mirando al frente,
pero sentí como si algo estuviera observando detrás de mí. La imagen de mi rostro apareció en la pantalla, iluminada débilmente por la luz de la computadora. Mi respiración se aceleró. Tengo una foto tuya, ahora. Esas palabras se repitieron una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo sabía qué aspecto tenía? Nunca había compartido nada en la web que pudiera exponerme de esa forma. Un sudor frío me empapó. Intenté apagar la computadora, pero el botón de encendido no respondía. Nada funcionaba. Estaba atrapado. Espera un momento mientras consigo tu dirección. Podemos encontrarnos. El terror se apoderó de mí como nunca antes. Intenté mover el ratón, presionar las teclas, pero nada respondía. Cada segundo se sentía como una eternidad. No podía escapar, no podía hacer nada. La voz, ahora más cercana, resonó en mis oídos como un susurro demoníaco. Estás atrapado aquí. Te encontraré. No intentes escapar. El miedo se apoderó de mi cuerpo y en un último acto de desesperación, agarré un destornillador que tenía sobre el escritorio y comencé a desatornillar la parte inferior de la laptop. No pensé, no razoné. Solo quería que se apagara. Quería escapar de esa pantalla, de esa presencia, de esa voz. Después de lo que parecieron horas, finalmente conseguí sacar la batería. La pantalla se apagó. La habitación volvió al silencio. El aire, antes denso, parecía ahora más ligero. Pero no podía dejar de temblar. No podía dejar de escuchar esa voz, esos susurros en mi cabeza. Esa noche guardé mi laptop en un cajón. La computadora de escritorio que usaba ahora me daba una falsa sensación de seguridad, pero algo me decía que no había terminado. Algo seguía allí, en algún lugar de la red, esperando, observando. Nunca volví a buscar en esos rincones oscuros de la Deep Web. Nunca volví a intentar encontrar lo que se esconde en las sombras de la red. Pero algo en mí sabía que esa figura no se iría. Había algo más grande, más oscuro, que había sido despertado esa noche. Algo que no solo estaba en la pantalla, algo que ahora me estaba observando en la oscuridad. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.